es un día de festejo por un lado, pero por otro lado también un día de compromiso. A partir de ahora tenemos que primero pelear por obtener la mayor porción posible para nuestro país. La gente quiere que baje la tarifa de la luz para que podamos de alguna manera tocar en nuestro bolsillo los beneficios que es para el Paraguay el pago de la deuda. Más estamos esperando la información oficial acerca de esta cancelación histórica. Después de 50 años terminamos de pagar por la construcción de la represa de Itaipú. Arrojó 0,942. Casi pasó encima de mi sobrinita que la sobrinita se le asustó todo ahora. Uno se encarga de detenido y el otro de por sí, los camaradas estamos ya acompañándole. Ven ella. Linces, borrachos y puercos. En minutos, los detalles. Golosina, infortunio y el desconocimiento para un final fatal. En instantes los detalles. Casos de dengue y chikungunya no dan tregua, aumentaron considerablemente en número, afectando a muchos menores. Y atención, porque las horas de espera en los hospitales van entre 5 a 7. Hay nada más que 2 doctores. Muchísima gente está muy mal. Una sola licenciada para el RAC. 2 médicos de urgencia. Para toda la población y gente que viene de otro lugar también. Una cantidad de pacientes con varios síntomas al chikungunya han esperado desde horas tan tempranas en esta fecha para poder ser atendidos aquí en el hospital de Lambaré. Los mismos, a pesar del terrible dolor que padecen, nos comentan también las dificultades que tienen que atravesar con la salud pública. Hay nada más que 2 doctores. Y con muchos pacientes, y algunos están peores, algunos están con fiebre alta de 40 grados, no dan abasto. ¿Solamente porque hoy es feriado, que hay 2 doctores? No, suele haber más, pero tendría que poner con esta, prácticamente podemos decirle ya pandemia, ¿verdad? Podemos decirle ya por todo lo que está pasando, ya tendrían que poner más y más doctores, habiendo muchísima gente, está muy mal. Cuando una señora me dijo que su papá tenía 75 años y que estaba con 40 grados de fiebre y que estaba esperando desde las 7:30 de la mañana, yo no le culpo a la licenciada, una sola licenciada para el RAC. 2 médicos de urgencia. Para toda la población y gente que viene de otro lugar también, ¿verdad? Acá había gente con fiebre, esto estaba más lleno, esto no es nada. Pero empezaron a irse la gente a otro centro, ¿verdad?
mencionaron acá los licenciados, la doctora, de por qué están tan poquitos? ¿Qué le pudieron decir? No, ellos no me dijeron nada. Solamente con la doctora que yo hablé me dijo que ellos ni siquiera estaban almorzando. Yo le pedí por favor que le atendiera a mi mamá, que ya no aguantaba el dolor de estómago, que le medicara por lo menos un inyectable y que después le vea, ¿verdad? Pero me dijo que era imposible porque había muchísima gente peor, ¿verdad? Primero una admisión te fichan y te dice que espere, como siempre. Hay pocos doctores, licenciados. Y sí, muy pocos doctores hay, por lo que yo veo, porque hay mucha gente y falta más doctor y licenciado también. Lo más preocupante de esta situación es de que la mayoría de los pacientes que se encuentran aquí en Lambaré son personas mayores, adultos mayores que pasan la edad de 60 años para arriba y también muchos adolescentes. Los dos son rangos etarios muy peligrosos para esta enfermedad. Y preste atención, de hecho lo anticipábamos, estaban de ronda, pero no de patrullaje, sino de tragos. Raúl, contanos qué pasó con estos efectivos linces, adelante. Es así, Roberto, estamos aquí nosotros en el asentamiento Virgen de Cacupé de Maramburé, Luque, para hablar acerca de este hecho criminal que cometieron estos dos suboficiales ayudantes del grupo Lince, quienes estaban recorriendo acá por esta zona, estaban gritando, escuchando música, pero ¿qué pasó? En un momento dado quedaron despistados prácticamente porque hasta aquí es el empedrado y termina prácticamente. ¿Qué quisieron hacer? Quisieron darse la vuelta, utilizaron esta rampa como para poder subirse en principio. Y fíjense cómo prácticamente destruyó acá esta parte de la vereda y luego ya el tejido. Pero veamos el momento preciso en que esta familia se llevaba un gran susto. No, tranquilo, ni que tomo ellos se ven, así, ni que tomo ellos pinado, toma ahí. Ni que tomo ellos se ven, y si pepo y ve rejata. Cuando yo borracho te vas a andar por acá, mamá. Hay con mucho cuidado por acá, mamá. Va, esa la llegó a pata. Cala, cállate ya. Casi pasó encima de mi sobrinita que y se le asustó todo ahora. Ya ven, no le digo cómo es. Va, ¿dónde quedó? Bueno, tranquilo. Ven ella. Tranquilo, vamos. No. Intentaban sacar el vehículo estos dos uniformados que prestan servicio en la agrupación Lince, luego de andar rondando por acá. Una zona donde hay muchos niños habitualmente y en un momento dado quedaron sin el empedrado, quisieron pegar la vuelta, pero en vez de retroceder, una vez que estuvieron acá, empezaron a acelerar y prácticamente destruyó todo lo que es este portón, acá parte de lo que es una murallita, el tejido. Y acá vamos a observar algo muy elocuente también, Roberto, televidentes, es la forma en que aceleró prácticamente carcomiendo este piso de cemento, porque en un momento dado, en la desesperación de querer salir nuevamente de este sitio, empezó a acelerar, pero no pudo porque estaba atascado por ese muro de cemento. Vamos a hablar acá con los propietarios. Sí, te escucho, Roberto. No, supongo que ya están bajo arresto a disposición del comando institucional y considerando la condición de uniformados al calabozo directamente, ¿no? Una inconducta de esta naturaleza, como bien dijiste, que orilla lo criminal. Esto pudo haber terminado mucho peor. Es así, porque, Roberto, acá donde voy a mostrar, acá en este sitio, estaba barriendo una niña en la vivienda, acá estaba barriendo en un momento dado
Llega el vehículo y cuando el vehículo se acerca acá, ella empieza a gritar y entrar aquí en esta vivienda. Se salvó de manera milagrosa, según lo que nos decían acá los dueños de casa. Y vamos a hablar acá con con la señora para que nos pueda hablar. ¿Tú sabes, Ñemondui, doña? Qué bárbaro, último grado. Porque estaba ahí, oíche, porque soy hipertenso. Entonces se agarraba ahí antes de tomar mi remedio. Entonces, que ayúdela se me envió, o sea, porque hay mano, mitad, que no colarecoa como guardia, al servicio, pues, escuela, pues, que entonces, en dos porque iba y pues, corre, pues, a dispararse, en Dulma, algunas cosas de explosivo, porque parecía que iba a explotar. Entonces, algo explotó. Entonces, a disparar, yo a topar la auto, la otimbo, pa. Entonces, la se me envió, o pague y pieza, guava, un apoa, o queina. Entonces, o popular yo ya atropellé un diario esa la papá o esa parte y pretenso ahí o pues está o calucalento pues caray no y por ahí en este momento porque lleno de porque es azucarero entonces un paso o toma yo se ve a perere la algunas cosas ya pasaron marazo como mondito y sayo ve la mitad y la mitad orando y cuando voy a pasar la mitad ya rahueru la mitad dice o ya voy a super la jape vecino jame te ojo ahora en la escuela y me o hubo cabaleteo o ya partá y coche cercadores y subí o ya atropellamos ahí la y supe vecino veo ya se frente vecino de frente peine la señeta o juega pues ahora la cuaco mi tacuña o oye y subió y parada y subí me voy a ir pero enlocadamente, que no sabe nada. Donde para estar ni siquiera no entendía, es para ya poco ape. ¿De Catuño Guata? No, de Catuño Guata. ¿O cuál huye de la frente va a ver? El mismo, porque por lo visto, hay que ya me ha catado la mirador o Sara. Tranquilamente, bebé, o no es la, o cuaruama. Pues este accidente me estoy yucapán en familia, acuérdate. Sí, exacto, porque la criatura recó 5 criaturas. Entonces, pues la guapura se te y ese pero gracias a Dios, me de charapela o salvapadres, salvapaiteja, güey, la se roga miren, ya pues llama, pero el susto sí que es enorme. Ahí vendes y ve. Hola, enseguida el susto me llevo ahí. Pero esa paz súper bien. Maletería. Tremendo el testimonio. Sí, siguiendo muy de cerca, la abuela preocupada. Y digo, ¿qué se sabe de...? Y esa es mi cama. Y si por ahí pasa, le va a agarrar primerito la criatura. Y después si se cae algo por nosotros, ahí va a ser más fatal va a ser. ¿Ustedes estaban durmiendo con la criatura? Sí, ahí la criatura duerme. Ahí en esa cama y yo en la otra cama. Y ahí si le agarraba a la criatura, lo que iba a ser más difícil. ¿Vino alguien junto a ustedes? Sí, vino el comisario no sé si el comisario de acá de la tercera, y vino, dijo que iban a hacerse cargo, que se iban a levantar todo y que después vamos a ir a proceder en la fiscalía para poder seguir la denuncia. ¿A qué hora les digo que iba a estar ya? A la 1 de la tarde tienen que traer todo así para poder arreglar todo, nos dijo a nosotros. En Valleta más me la una. Valleta más Pepe medio que los llaman y hizo casi pues. Falta media hora. ¿Se apenemondi? Tu se te apenemondi dice, la tu se tiene que llegar y para fondo así más todo más ahora. Yo frente a topa más yo a acelerar y para 11 de tanto con CCG antes ahorita allí jamás. O sea, pues cayo hoy güey nada. Ando música todo, volumen ando música a pide y poa cosa pues cayo hoy acá. Pero tu se te apenemondi. Bebe cuajo. No, más está. Ahí arubiwa. Nada, y más arubiwa acá, porque a ver comisaría más no puede ir paso acá. Pero nada, y arubiwa acá. Qué bárbaro. Y es impresionante la forma, el relato en que nos decía doña Jaeo Zapucayo hubo todo el trayecto que mi cree. Pesa y cuelao, o estaba sobre la y quiero inhalar uno. O pura que hijo Zapucayo y fuera a Beobi. Entonces, y fuera pico peso no escena bula, pero o ya poco a ver el accidente pico ore pura heitar o atrás. Pero se la requería sobre escuela, eso lo que iba a escuela, pero el cota calle. Mucho más pequeño asentamiento.
Tajabe la mitad. Tajabe la mitad, de donde era igual, abre la oreja, está y la mitad muy calle. Y la policía llega, venían de cuidar, y sí, yo los primeros ven por personaje, esperamos en cuenta de que cuidador de la ciudadanía. No entendéis, cuaramba, esa fue respondida, porque con ebrio. Bueno, es importante también esto que está mencionando el joven. En todo momento agarró que queriendo tirar 150. 150 de relata PPT, ya PPT. Pero yo una ya negocia esa PPT, mija. Va a ser nenderera, básico se gusta para no ser haciendo que cual ya para la magana. En todo momento para no ser yo allá negocia, APT de ya, nada de 150, ¿cuándo es la pipotaje? En todo momento un flaco alto no dijo eso. Y después, de tanto que el muchacho le dijo, oye, piro de Jihasu, y yo, ya, no me esté, ven, ya agarré la pata ahí. Para coño, a mi usted, hermano, pues, pero manda para hoy. La policía, ore, más veando ahí, ore en tiempo, vamos ahí. Más allá de eso, que apoya acá, que es acá, super escuela, va a ver, hoy no ya como, ahí esa escuela, que, pero pues, estar ahí, nada, 150, arreglar, pepe, o pau, pepe, yo. Jamás, van a pedir ayuda, ni a que Perú, canal, ni a que Perú, la madre. Pesa más, van a pedir ayuda, van a pillar, reina más la 150, dice. Bueno, ahí está el testimonio, Roberto. Sí, prepotentes aparte, en todo Raúl, momento. Yo rescato el sentido común de la dueña de casa. Es parte de la premisa que los uniformados están precisamente para cuidar el orden público. Uno entendería, como cualquier otro ciudadano, que se encierren ahí en un patio, en un jardín, en un quincho, y puede morirse también de borrachos. Pero imagínense, ellos salieron, atropellaron, se fueron y pudieron generar un tremendo accidente. Y encima, con toda esa soberbia que generalmente entre camaradas tratan de cubrirse, dijeron que iban a estar para las 13 levantando postes, murallas allí. Ojalá la Fiscalía apure también los trámites, que no se dé una suerte de contubernio entre la unidad fiscal de la jurisdicción, porque son uniformados, y que la institución policial ya emita un comunicado sabiendo cuáles son las medidas disciplinarias que sirvan también como ejemplificadoras para evitar episodios de esta naturaleza a futuro. Bueno, gracias Raúl. ¿Algo más que quieras agregar desde allí? En el próximo contacto, Roberto, vamos a develar cuánto dio positivo al alcotés y también vamos a ver qué es lo que dicen estas personas al intentar conversar con ellos. Bueno, muchas gracias, Raúl. Aguardamos el siguiente contacto. Marcelo. Vamos a hablar en instantes de una doble tragedia que golpeó a una misma familia en la ciudad de Caaguazú. ¿Cómo ocurrió todo? Jean-Pierre. Por algo nacida, porque en vida, abuela, escucha, Nadina. Pues está impálida. De Guayma de Payaspota. Ay, a esa inocente, a esa, pero se les hicieron mal. Y vamos a compartir esta noticia que es realmente tremenda. Esta determinación que tomó una madre. Encontraron el cuerpo sin vida de una beba recién nacida. ¿Saben en dónde? En el interior de una cámara séptica en Concepción. Esto pasaba específicamente en el barrio San Francisco. Vamos a escuchar primeramente lo que decía la fiscal Teresilde Fernández. La comunicación es un supuesto aborto, pero son las noticias preliminares todavía que estamos teniendo, y ya con el transcurso de las horas y de las diligencias vamos a determinar lo que realmente sucedió. A priori, al menos la información que ustedes manejan fue que fue abandonado el cuerpo de un bebé en una cámara séptica, según tengo entendido, ¿no es así? Y de hecho no fue esa la primera información, que sí llegó una señora, ¿verdad? Ya en estado delicada acá en el hospital, y que una vez que los profesionales la inspeccionaron, pudieron percatarse de que efectivamente ella habría tenido un bebé, ¿verdad? Y eso comunicaron al familiar, que manifiestan haber desconocido de que la señora estaba en estado de gestación,
y fueron en busca a rebuscarse en la casa y que supuestamente sí encontraron un feto en la cámara séptica y trajeron acá al hospital, ¿verdad? Y eso es lo que vinimos ahora también con el forense para inspeccionar y determinar las causas de la muerte. Y también queremos compartir con ustedes lo que decía el director del Hospital Regional de Concepción, el doctor Mario Pérez, acerca de la llegada de esta mujer y del terrible deceso de esta beba que ya llegó a término, 40 semanas. Y efectivamente eso no te puedo confirmar, y yo justamente porque nosotros nos dedicamos exclusivamente al tratamiento ya de la embarazada con los antecedentes de lo que ya habíamos hablado, en este caso de la puérpera ya. Por lo que ya después de varias generaciones sí se aceptó lo mismo, entonces a partir de ahí la pareja fue nuevamente a la casa y después de un rato vuelve en este caso con el feto, ¿verdad? Que lo encontró según refiere, por eso estamos hablando por simplemente según refiere, lo encontró en la cámara séptica ya sin signos de vida, por lo que se dio aviso, en este caso la comisaría, que en este caso es la que nos corresponde acá, que es la comisaría de Itacubí, y a partir de ahí ya fue acompañado por los agentes de la fiscalía conjuntamente para que fuera evaluado por el médico forense para determinar la causa de muerte. ¿El embarazo llegó a su término, doctor? Según las características del feto, es un feto de término, ¿verdad? Que justamente llegó el feto con su placenta específicamente, o sea que era un embarazo de término también donde completó el alumbramiento, ¿verdad? Eso es lo que nosotros podemos referir. Ahora las cosas específicamente justamente de muerte ya dejamos a cargo del médico forense, que en este caso es el que determinaría la causa final de la muerte. ¿La mujer seguirá internada en el hospital? Ella va a seguir internada dentro de este nosocomio justamente para estabilizar el cuadro de anemia severa que tenía. Tuvimos varias complicaciones, por lo cual está siguiendo el tratamiento, ¿verdad? Para evitar que estas hemorragias vuelvan a ocurrir, ¿verdad? Y a continuación hablemos del caso Iguazú, el sicariato que de hecho conmocionó este último fin de semana a nuestra ciudad capital. Blanca López, ¿van saltando nuevas evidencias, sí o no? ¿Cómo estás? Un gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Y haciendo un poquito un avance, están prácticamente en etapa de laboratorio en base a las evidencias y las testificales. En tanto, la novia de alias Iguazú ya se encuentra bajo el sistema de testigo protegido. Salta también algo nuevo. Hacía 3 días antes del crimen, Iguazú ya sabía que lo habían localizado. En instantes vamos a estar ampliando más. Dale, aguardamos el siguiente contacto. De hecho, es el primer día hábil y la Fiscalía va recepcionando un montón de informes periciales tratando de cerrar el círculo investigativo. Gracias, Blanca. Hasta otro momento. Marcelo. Gracias, Roberto. Ruta PY02, altura de la ciudad de Capiatá. Un accidente fatal se cobró la vida de una persona bastante joven. A continuación, los detalles. Un grave accidente de tránsito ocurrió a la altura del kilómetro 27 de la Ruta 2 en la ciudad de Capiatá. Lastimosamente, el saldo que deja este percance es de un hombre de 25 años quien perdió la vida y así también una joven de 17 años quien resultó con varias lesiones y tuvo que ser trasladada hasta el hospital más cercano. El motociclista circulaba a gran velocidad en el carril izquierdo sobre la ruta Paraguay 02 con destino a la ciudad de Itagua. Y en un momento dado, él se vuelve a adelantar a la izquierda a 2 vehículos colisionando contra el paseo central y desgraciadamente cayó bajo las ruedas del automóvil Toyota Racti siendo arrollado por el mismo. Cuando llegamos ya prácticamente estaba ya sin vida con pérdida de masa encefálica. Mientras que su acompañante, una señorita, fue despedida y también trasladada a un centro asistencial con lesiones leves. Al producirse el impacto contra el paseo central, desgraciadamente el fallecido queda bajo la rueda del Toyota Racti y su motocicleta es lanzado hacia el otro carril, al carril contrario que va a San Lorenzo, impactando y quedando bajo el Toyota Corolla Runs. La Policía Nacional incautó 3 automóviles que tuvieron participación directa como indirecta en este percance. Así también la motocicleta en la que circulaba la víctima. El conductor de uno de los vehículos quedó detenido. Una vez culminados los trámites correspondientes, el cuerpo de la víctima fue entregado a sus familiares. 50 años
años pasaron para que Paraguay pueda cancelar esta deuda histórica. Para las 14:30 está previsto que se haga el informe oficial acerca de esto. Es un día de festejo por un lado, pero por otro lado también un día de compromiso. A partir de ahora tenemos que primero pelear por obtener la mayor porción posible para nuestro país. La gente quiere que baje la tarifa de la luz para que podamos de alguna manera tocar en nuestro bolsillo los beneficios que es para el Paraguay el pago de la deuda. Señora, señor, ¿usted alguna vez imaginó lo peligroso que puede ser este simple chupetín? Lo que puede generar esta golosina en la vida no solamente de una persona, sino de toda una familia. Esto que es tan inofensivo y que se lo entregamos a nuestros niños casi a diario, nos puede costar la vida. Desde aquí, nuestros más sentidos pésames para los familiares de una chiquita de apenas 1 año y 9 meses que estaba en la casa familiar en medio de la culminación de un rezo. La bisabuela de esta chiquita había fallecido hace poco menos de 1 año. Ella estaba entre los adultos y estaban repartiendo las bolsitas y llegó a su mano una bolsita con una de estas golosinas. Ella peló la golosina, como lo voy a hacer yo en este momento, y decidió llevar con toda la inocencia del mundo ese caramelo a la boca. ¿Qué fue lo que pasó en un momento dado? Por desgracia del destino, ese caramelo termina desprendiéndose del palillo. Y allí el desconocimiento se conjugó con el infortunio y la chiquita terminó muriendo. Apenas 1 año y 9 meses de vida. Terrible desde todo punto de vista, al testimonio de la abuela. Porque mira, abuela, escucha, Marina, ay, gente, se prendió la de la casa de abuela. Ya no hay guay, vaya, coño, gato, vengo y se voy a ayudar. Porque ni gato ya está. Seresa uy la seneta. Seresa uy dai quay voy ba para la eta. Se está betese. Ko anga o ko ye pasado apuesta impálida. Nei quay ba para ya pota. Dabu ay esa inocente, a esa pero Seresa se lo vale. Ese con dai quay pe momento me va para allá pota más que rombo asado chupe pero yure socorro pues la hora auxilia lo voy a sacar la doctor pero pe momento peor en dore coi va para allá la gente pe o explicar juan pa esa para allá puana pe ya salvamos pe ya de la pizza pe con porque según hay guay me vaya puta por los momentos yo tampoco va a ser ese muñeca la opia guamba la itiba y cupuya mocasa golpea porque a pensar también se ha yucata ahí no se allá a pete ostentea o juanwa o guate gente mamá papá o mombeo mi ba ya puana hape inocente pero ya juopea ya ni montuya mongen de catuay mamba ya po jaimeramo algún ore coajina fuerza o ya po hamwape o ya juape o reanima hamwape mitame allá ta eka cuape porque la se oye juongo se ya ariripa mane cuape mamba ya po araña. Para las personas que no entienden el guaraní, les traduzco, ña Teodolina decía de que la criatura se atragantó con el chupetín y que ellos no sabían qué hacer. Desesperados iban pasando el cuerpecito de la criatura de mano en mano, buscando de que alguien pueda socorrerlos. Nadie en la casa conocía las maniobras de primeros auxilios, lo que hubiese salvado la vida
de esa criatura y pedía a gritos también de que gente entendida pueda hablar del tema y pueda dar un instructivo de qué hacer en ese momento, porque decía Ñemondire, con el susto ya no sabían qué hacer. Hoy Sheila nos acompaña, gracias a ella que es integrante del Cuerpo de Bomberos Amarillos de la tercera compañía. Te saludo antes que nada. Hola Sheila, ¿cómo te va? Bueno, quisiera conversar contigo en otra circunstancia, en algo mucho más agradable, pero lastimosamente esto es lo que ocurrió. Te entrego aquí nuestro bebé que nos va a ayudar a simular qué hacer en un caso similar. Yo tengo un chupetín muy parecido al que esta chiquita llevó a la boca. Dicen que se rompió el papelito, el plastiquito, y ella termina atragantándose con esto. ¿Qué es lo que podemos hacer? Yo te ayudo con el micrófono, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos hacer? Javier, ¿puedes pasar? Acá Javier también nos va a ayudar un poco. Gracias por tu tiempo, Javier, antes que nada. Buenas tardes. Bueno, situación desgraciada. Sí, lamentablemente nos enteramos la noticia del inconveniente que tuvieron en esta familia. Yo paso para este lado. Perfecto. El procedimiento sí. Es totalmente diferente a lo que es en adultos, ¿verdad? Sería a nosotros detectar un atragantamiento en un bebé. Normalmente le falta el aire y empieza con los quejidos, ¿verdad? En este caso, el procedimiento es, le ponemos, digamos, boca abajo, como está mostrando acá la compañera Sheila, y lo bajamos. Sí. O sea, sería la cabeza hacia abajo. Sí. Y vamos haciendo golpes secos, no muy fuertes ni muy despacio. Sí. Son 5 golpes, luego damos vuelta al bebé y verificamos si es que salió, si es que expulsó o va saliendo el objeto. En caso de no visualizar, volvemos a repetir, son 5 golpes secos a la altura del omóplato del menor. Estoy observando cómo Sheila la pone sobre el antebrazo. Sí. ¿Verdad? O sea, sobre el brazo en realidad. Sobre el vaso. Y la mano está atajándole el mentón. El mentón, sí. Entiendo, perfecto. Esta técnica podemos hacerlo tanto así como lo está haciendo la compañera Sheila, o bien sentado haciendo apoyo en la pierna. En la pierna, ok. Acá hay dos posibilidades. Dos cosas pueden pasar. Expulsa el objeto o directamente entra en paro. En caso del paro, en caso del paro, el procedimiento es diferente. Otra vez que en un adulto mayor. En un adulto mayor son 30 compresiones, 2 insuflaciones. En un menor, en un bebé, son 60 compresiones y 2 insuflaciones, no con todo el aire que tenemos, sino lo que tenemos en las mejillas. Disculpame, en simple castellano, insuflación, ¿qué significa? ¿Tenemos que presionar? No, las compresiones son las presiones. Se hacen con los 2 dedos. Sí. Y las insuflaciones son el aire que metemos a los pulmones, al sistema respiratorio. La respiración boca a boca, sí. La respiración boca a boca. Entiendo, perfecto. Entonces ahí, la criatura suponente que no reacciona, yo puedo hacer. Sí. ¿Me podés enseñar, por favor? Sí, sí. Bueno, esto lo voy a hacer bien casero. Sí, aparte, yo nomás digo cómo manejar el grado de susto, de ansiedad, claro. la experiencia. En el caso, la prioridad es también la calma. Activar el SEM o el servicio de emergencia. Sí, Eso es lo primero. Tipo, si estamos, en este caso había más gente, entonces es mientras que yo voy haciendo la maniobra, otra persona ya va llamando, bomberos o paramédicos. Sí, porque ella lo que hizo fue pasarle de mano en mano a la bebé y no sabía qué hacer. Bueno, entonces yo tengo una criatura atragantada, sentado. Entonces le pongo acá sobre mi... ¿Así? Sí, sobre el brazo. Ahí. Y le atajamos el mentón de esta forma. Ok, ahí. Es haciendo una ligera presión como para que también, en caso que el objeto se mueva, salga. Pues no quedaría dentro de la boca. Y decías. Ahí, un poco más arriba. Ahí. Ok, más o menos ahí. Y levantando un poquitito, porque normalmente lo que hace esto, levantamos un poco más. Un poco arriba. Y es con la planta de la mano, hacemos las presiones. O sea, presiones, ahí. Sí, el movimiento es este. Hacemos hacia deslizando. Entiendo. O sea, es ahí, como para empujar. Seco, golpe seco. Ahí. Muy bien. Ahí y debería. Con la cabecita un poco más abajo para buscar que la gravedad también ayude. Para que ayude. Sí. Bueno, si no estamos haciendo lo que sería, lo que también llamamos la técnica del balde con arena, que vamos empujando y va entrando más la arena. Entonces, eso es lo importante remarcar, ¿verdad? Que muchas veces uno del susto puede golpear nada más y no tiene en cuenta la altura de la cabeza. La altura de la cabeza y también que puede meter más. Entiendo. Y me decías el caso de paro, yo le doy, la criatura no reacciona, le doy la vuelta. Y al nivel de las tetillas,
ponemos 2 dedos y hacemos 60 compresiones. Ahí. Sí, un poco más despacio. Un poco más fácil. Sí. Son más o menos calculando así, vamos a decirle rápido, son 5 centímetros que tenemos que empujar. Pero mantener la calma en todo momento. Es importante eso, obviamente en un caso así, lo primero que vamos a hacer es desesperarnos. Sí, porque... Pero es tratar de hacerlo lo más tranquilo posible y seguros. Ahora, ¿hasta qué edad se puede hacer este procedimiento en niños? Este procedimiento se hace hasta 2 a 3 años. Sí. Porque después ya es más grande y ya es otro procedimiento. O sea, si cuesta luego de por sí con un bebé, después cada etapa tiene otra vez su procedimiento, pues hay que contar 5 veces, en el caso de un paro 60. Y por sobre todo, ¿hay manera que uno pueda practicar con usted un curso rápido, así, taller que sea mucho más didáctico, como lo están haciendo ahora? Eso se solicita en cualquier cuartel de bomberos, Cruz Roja. Es que somos lo que más hacemos, ¿verdad? Cualquier cuartel de bomberos, ya sea amarillo, los rojos o otros colores, otras instituciones, lo hacemos sin ningún problema. Eso se solicita. Y se suele hacer también en instituciones educativas. Todo es con previa solicitud, vía nota en O sea que el vecindario puede hacer una ronda de tereré un sábado a la mañana, en media hora, 45 minutos, invertir el tiempo de manera útil a Amalia y por sobre todo para salvar vidas. Porque uno dentro de la desesperación va a querer actuar como la abuela. No sé, si uno no sabe, va a ir buscando auxilio, ¿no? Y ahí la calma, porque cada segundo que transcurre es en contra, ¿no? De la víctima. Cada minuto cuenta. Sí. O sea que lo ideal, Javier, lo ideal es hacer esto y no el famoso no vamos a llevarla a un hospital porque ahí ya puede ser fatal. En caso, o sea, podemos hacerlo en el trayecto. Sí, en ningún momento arriesgarnos a otro accidente. Suficiente ya con el que tenemos, entonces es el que maneja, que esté lo más sereno posible e ir. Aquí justamente, Javier, vos sabés que el factor distancia fue terrible, porque ellos viven en una compañía alejada de Caguazú. Amuité, Juguaro y ya no había más tiempo, camino de tierra, susto, o sea, muchos factores en contra y más al desconocimiento. La abuela decía, ¿me permitís, Sheila? Por ejemplo, decía ella, Shenda y Kwai, amuitaba o apugo, porque muchas veces la gente hace esto como casi le cuelga al bebé y empieza, ¿eso es correcto o es incorrecto? En teoría, no. No. ¿Qué yo le estoy causando? Ahí estaríamos, como lo dije ahora, estaríamos jugando con la gravedad y como sabemos, todo lo que viene, o sea, todo hacia abajo. Si nosotros le damos la vuelta, los órganos van hacia abajo, van a pesar y podemos tener otra consecuencia más severa. Entiendo. Una situación tremendamente delicada, tiene que tener una pericia única el que hace, porque fácilmente entonces de un extremo pasás a la muerte, ¿verdad? Claro, o sea, con el paro. Y ojo también que en este caso fue con el palito del chupetín, ¿verdad? Pero los chicos a veces le quitan la golosina y van mordiendo. Ha pasado con pororó, ha pasado con semillas de mandarina inclusive. Pasa con monedas. Con monedas. Una chiquita con síndrome de Down que se atragantó con el pedazo de un pancho, ¿verdad? Que también, o sea que a lo que voy nomás es que pueden ser cosas más duritas como cosas más blanditas también las que generen esto. ¿Y ustedes reciben muchos casos de este tipo de primeros auxilios, de pedido de ayuda? Denuncias así en bebés no tenemos mucho, pero solemos tener así asistencia. O sea, no podemos negar que no tenemos, pues podemos llegar a tener. Ocurre. ¿Y cuál es el consejo al momento de dar una golosina a la criatura? ¿Qué tipo de golosina le podemos dar si es que hay demasiada necesidad? Digámosle, en menores de 3 años es recomendable no darle una golosina, porque el mismo caramelito, ese caramelito masticable es duro. Entonces, al tragar, lo que va a hacer es tipo, hay que esperar que se derrita todo y es tiempo que perdemos en caso que trague la criatura. Exactamente. En un caso así, ¿dónde debe comunicarse la gente? ¿Al 132? En casos así, 132 bomberos voluntarios, que es la central de alarmas, y 141 central de alarmas SEME. Servicio de Emergencias Médicas. A tener anotado eso en el teléfono celular, señor. Javier, Sheila, muchísimas gracias. También estamos abiertos a las solicitudes y a las órdenes. Perfecto. ¿A qué número podemos llamar para la solicitud? En caso de Sajonia, se pueden comunicar al 480.000. Lo mismo en caso ahora lo que es el curso para registro,
también el mismo número. Perfecto, gracias por su tiempo. Perfecto. Muy amable, seguimos. Rápidamente saludamos a Dani Villagra. ¿Qué pasó con Milagro, nuestra bebé abandonada? Dani, contanos. Roberto, ¿cómo estás? Esta bebé, justamente como ya lo decías, que fue abandonada hace un par de días en este panorama tan triste, hoy vuelve a ver el mundo o vuelve a sentir el mundo con colores diferentes, porque en minutos más de la Dirección de Neonatología del Hospital Regional de Ñemby estará siendo retirada por sus nuevos padres. Perfecto, aguardamos el siguiente contacto para este feliz capítulo en la incipiente vida de esta niña. Recuerden ustedes que fue abandonada por la propia madre en un baldío en zona de Villa Lizardo. Y en definitiva tenemos que trabajar mucho más en todo lo que tiene que ver prevención y también los primeros auxilios. ¿Qué pasaba en este caso? Un nativo menor de edad fue mordido por una serpiente cascabel en el Chaco. ¿Qué nos contaba el papá al respecto? Las 5:30, la 8:00. Las 5:30 de la tarde. Sí, las 5. Parece rico, Hongo jagar la isapato monte abu. Bueno, un potao pecha pei omoy otro lado y pues pio jagar chego otro potando hay pe bicho hoy pe jugar era pio jagar chego como monte hanga hoy suyo pe kwam mamá sa su lambo y se pumba la ya aposa la se me puraña cara mambo di para hanga pero chamo kan que mai a disparar se pecha se cotam botirija Oula se yerno autora haron bori para urengo la auto. ¿Va esa abuela voy? Voy sini. Sí. ¿Tú se llamas vivo? No, 2 años con la mi sí igual. Enseguida, ¿te veo mucan qué pasa? Mucan que su can seguirá hija. No nos tima y la hawa se monto y maila se me pone con me pela chapota su. La suerte con la guara cual la centro de salud al promotor para seguir a los en no UP. Ure hija hubo muy vacuna yo vamos a hacer más pero vamos a ure no se me pueden pasar la centro de salud hoy internado pero y este nativo es de la comunidad indígena Samocacé del distrito de la zona de Presidente Hayes. Él tuvo que ser trasladado hasta el Hospital Regional de Concepción vía aérea. ¿Qué nos contaba el director del hospital al llegar ahí? En la mañana recibimos un pedido de ayuda de parte de una comunidad indígena que está un poco alejada aquí en la ciudad, ya más allá de Pozo Colorado, ¿verdad? Donde a través del promotor de salud se habían comunicado con la Secretaría de Emergencia Nacional y a partir de ahí se movieron nos encaminamos a un traslado aéreo, ¿verdad? Donde la Fuerza Aérea se trasladó mediante el helicóptero llevando un personal de salud, ¿verdad? Para tratar de acudir a este paciente con antecedentes de haber sufrido un accidente físico, una mordedura por una víbora de la especie crotálica, probablemente en Boixini, según nos estaban diciendo. Entonces que el paciente estaba con síntomas de complicaciones, estaba un poco somnoliento, entonces se tuvo que mover la maquinaria de traslado para hacer con la brevedad posible esto y poder acudir a asistir a este paciente, ¿verdad? El paciente llegó aquí al hospital regional, estamos hablando de un nativo de 15 años de edad, llegó estable, un poco somnoliento, pero dentro de todo no había complicaciones mayores, recibió la dosis profiláctica de suero antiofídico, ¿verdad? Por lo cual hoy día está estable, internado en el servicio de pediatría porque es un paciente pediátrico todavía, sin complicaciones hasta ahora, pero dentro de un control evolutivo para ver qué tal va evolucionando. Momento de hablar del caso Iguazú, de este hombre que fue acribillado a balazos el fin de semana frente a un conocido centro comercial en la capital. Blanca López está en vivo con novedades. Hola Blanca, ¿cómo te va? Bienvenida. Muy buenas tardes, Marcelo. Y estamos en el corazón de lo que significa el Centro de Investigaciones de la Policía Nacional. Aquí funciona criminalística, homicidios, están todas las altas autoridades y aquí también está el vehículo que utilizaba ese día Ederson Salinas, que por lo que podemos ver tiene el impacto de bala aún en la parte de atrás. Ya se confirmó que esa arma fue utilizada para otro atentado y lo cierto y concreto es que lo último que hay es el análisis que tenemos de las imágenes del circuito cerrado. Ahí se puede ver perfectamente
Cuando sale Ederson Salinas muy tranquilo del interior del supermercado, la primera persona que vemos empujando el carrito es la funcionaria del supermercado. Delante del carrito va supuestamente Milner Eustaquio Ruiz y enfrente va Tatiana, la pareja de Ederson Salinas, y Ederson va más adelantado. Ahí lo que podemos notar es que en un momento dado Ederson acelera el paso y ellos quedan un poquito más distante de Ederson, y es ahí que aparecen los sicarios que dispararon 34 veces contra la humanidad de Ederson Salinas. ¿Por qué se sabe que es Milner Eustaquio Ruiz la persona que aparece ahí? Por las declaraciones de los testigos que dan cuenta que Salinas estaba en compañía de esta persona que ahora nos confirman sería primo. Él mismo tiene antecedentes, pero su prontuario judicial está prácticamente borrado. Él había caído en Bolivia, pero posteriormente fue liberado. También se hablaba de su supuesta vinculación con aquel operativo, recuerdan, famoso de los aviones incautados en el aeropuerto de Pedro Juan Caballero y otro en la zona de Bellavista, investigado por sus vínculos con un supuesto clan dedicado a tener avionetas y también pilotos al servicio de operaciones. Él vive en Bolivia y se trasladó hace pocos días a Paraguay para reunirse con su primo Ederson Salinas, por eso que él no tenía un vehículo, pero es el primero que desaparece de la escena del crimen y existe mucho interés para dialogar con él porque él es un testigo presencial, al igual que Tatiana, del crimen de Ederson Salinas. Un dato no menor nos confirmaba hoy la fiscal Patricia Sánchez. Ederson Salinas, 3 días antes, recibió una llamada telefónica donde decían: te localizamos. Esto decía la fiscal. La testigo, que declaró vía anticipo jurisdiccional de prueba ante el juez de turno de atención permanente y el defensor público de turno, lo hizo en carácter de testigo protegida, y preferiría yo mantener la confidencialidad de la información que nos brindó por esa misma razón, ¿verdad? Porque el riesgo que ella ostenta es alto. ¿Recibió un impacto de bala? Sí. Aún así... El celular de la víctima. ¿De esa línea? Sí. ¿Aún así se puede hacer extracción de datos? Eso nos va a informar el técnico. Pero se solicitó también extractos de comunicaciones a las telefonías. Sí. Al igual que el de Tatiana. También. En imágenes de circuito cerrado se puede ver al que lleva el carrito del súper. Sí. A una persona... Una funcionaria del supermercado. Una persona de remera negra. ¿Ese podría ser Milner Ruiz? Según informaciones que tenemos, sí, porque testigos del hecho de esa tarde refieren a haber visto 3 personas, indagando un poquito más en el entorno de la víctima, nos dijeron que se trataría de él, pero todo es objeto de análisis y corroboración en este momento. ¿Quién sería Milner Ruiz? Un pariente. Compañeros, Ederson Salinas vino a la capital del país en noviembre de este año. Pero no solo vino él, no solo vino Tatiana, trajo a su familia completa luego de este atentado que había sufrido, en donde se hablaba de un supuesto familiar como el autor de ese homicidio. Esta camioneta supuestamente no le pertenece a Ederson Salinas, era una camioneta prestada, porque de acuerdo a las informaciones, Marcelo, Ederson había perdido el capital que tenía anteriormente de las operaciones que él realizaba, en donde se habla que también tenía un negocio como patrón logístico para traer cargamentos supuestamente de la zona de Bolivia y también de courier, cosa que nunca se le comprobó, por eso él tenía el prontuario limpio. Esta camioneta era prestada y tenía un sistema de rastreo. Ese rastreo dio también la ubicación
de los sitios donde ellos iban, entre ellos un spa de uñas en donde solía concurrir con Tatián, el ahora fallecido. Un trabajo de laboratorio se impone en estos momentos de los equipos investigativos que están realizando algunas tareas de inteligencia porque es un hecho que de alguna manera podría estar vinculado al crimen transnacional. Te escucho. Exactamente, antes de cerrar el informe, que es realmente espectacular. Se hablaba en un momento dado de que esta tipo Hilux era blindada, sin embargo se ve que esas balas atravesaron cual manteca la parte de la chapería, Blanca. Acá tuvimos nuestro compañero Matías está con nosotros, él tuvo el buen tino de acercarse. Y Matías, ¿dónde está el código de barras? ¿Dónde está el código QR, verdad? El código QR está acá situado. Tiene un código QR. Sí. ¿Dónde es? Ahí. La parte del vidrio. Ahí. Abajito. La parte del vidrio. ¿En qué parte? A ver, acá. Acá en la punta. Y él hizo la verificación del código QR. Acá, Cristian. No, un capo, nuestro compañero Matías, que él verificó este código pequeñísimo QR. Vamos a intentar hacerlo en vivo. ¿Te parece? ¿Te parece? ¿Me dan un poquito de tiempo? Sí, podemos. Acá. Vamos a hacer un escaneo. Es muy chiquitito. Ahí, un escaneo. O sea que de esa manera uno puede verificar si es o no blindada, Blanca. ¿Me ayudas, Mati? Claro, tiene un código QR muy llamativo y por lo que nosotros miramos al tacto, ahí está. ¿Verá? Y casi imperceptible el código de barra. Sí. American Glass Product, sí. Sí. O sea, estamos hablando de una marca que tiene licencia en el Brasil y que da entonces la carta acredita que efectivamente es un blindaje casi para armas de guerra, Marcelo. Sí, exactamente, pero se ve en la parte trasera como... Claro, y el sonido lo diferente. Vamos a hacer la prueba, ¿te parece? Sí. Hacemos la prueba. Este no es blindado. El ruido. Yo pensé que iba a sacar un arma, Blanca. Vamos acá. No. Acá. Ahí va. Es más seco. ¿Sería el blindaje? Sí, claro. Totalmente. Sí. Ahora, el vidrio sí es blindado. Claro, el vidrio es blindado, a eso iba. Y entonces, ¿cómo se puede cotejar? Pues se supone que atravesó la chapa, pero no llegó hasta el habitáculo, entonces, el proyectil. Y por lo visto que sí, entra con mucha facilidad ese disparo. Claro. Además de cierta distancia, ¿sabes por qué? Porque a más distancia, para acá vení, Cris, a más distancia el daño es mayor porque tiene más potencia. Por la velocidad. Acá vení, claro, a más velocidad, más potencia. Analizando un poco el circuito, por eso es que Blanca, vemos acá un disparo a corta. Sí, supongo yo entonces, atendiendo la trayectoria de la bala que pega en las luces traseras, lado conductor, es decir, bajaron los sicarios y ya empezó la lluvia de disparos. Sí. Por eso pega la parte trasera. Yo creo que... Sí, y había gente, acá ves. Sí, en la carrocería. Sí. Un impacto. A la altura, como bien dijiste, de... Y acá, sí ya el daño es mayor. Claro, ahí más arriba, lado del conductor. Porque lo que es blindado es el vidrio. Solamente el vidrio, claro, no la chapería. No, yo creo que no sabemos si también las puertas son blindadas. Las puertas también. Las puertas también, sí. Van reforzadas. Sí, van reforzadas. De hecho, vamos a hablar con algún especialista que nos pueda ilustrar por seguridad de dignatario. En este caso estamos hablando de seguridad de capo mafioso, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Bien, Blanca. Claro, la verdad que no. Pero esta camioneta era prestada, según dijeron, porque alias Iguazú Osoacue. Oso. Se quedó sin mucho dinero. Rafael Araja, entonces la secretario de maletín. No, pero ¿quién es el secretario? No, y se dijo que un secretario fue por el departamento. Miller no es ningún secretario. Ah, ¿qué era él? Miller no es ningún secretario. Ya. Bueno, contanos Miller la vuelta. Es su primo. Ah. Miller es su primo. Y es el que tendría una importante estructura, supuestamente,
porque él cayó también con cocaína en Bolivia y estuvo ahí porque su cédula era brasileña. Fue liberado. Y sería un supuesto logístico, cosa no comprobable, pero se necesita hablar con él para que dé algunos detalles. Bien, Blanca, muchísimas gracias por este contacto. Ampliamos en la próxima. En medio de tantas malas, una buena noticia, Dani. Contanos. La madre, y esto debería recuperar. Así mismo, Roberto, ya la beba fue entregada a su familia de acogida. Estamos hablando con la doctora Gilda Lescano, jefa de neonatología del Hospital Distrital de Ñemby. Escuchemos. Una resolución lo más pronto posible, de modo que el niño establezca un vínculo definitivo con la familia con la que se va a quedar. A partir de ahora, doctora, ¿qué resta hacer también para esta familia en cuanto a cuidados de salud? La criatura va a tener que acceder a otro tipo de leche. Cuidados normales de una recién nacida, ¿verdad? Sí, va a tener leche de fórmula, justamente porque primero hay que evaluar la parte psicológica de la madre biológica, ¿verdad? Entonces va a tener leche de fórmula y sus controles normales como un recién nacido en unas condiciones normales. ¿Qué se sabe de la madre, doctora? Yo tengo entendido que la madre fue asistida en el Hospital San Pablo y ya estaba de alta, y como fue este fin de semana con feriado, estaba pendiente de su evaluación psicológica. Pero ella ya está en condiciones también de estar libre. Sí, ella ya estaba de alta. Ahora, doctora, cuestiones puntuales con relación al caso. Nos decías ya en su momento que cuando había sido rescatada esta criatura tenía ciertas características propias de un parto asistido, por así decirlo. O sea, es poco probable que se pueda fundamentar la versión de la madre que supuestamente había nacido en el inodoro de un hospital. Sí, nos alejamos de esa posibilidad. Siempre está, la posibilidad siempre está, ¿verdad? Pero nos alejamos un poco por el estado en que llegó la niña aquí, por la buena evolución clínica que tuvo. Descartamos las infecciones maternas, descartamos las infecciones periparto, y sobre todo que puntualizar que cuando yo hablaba de que el cordón estaba atado, me refería a que realmente alguien tuvo que haber realizado un nudo de ese cordón umbilical de manera a contener el sangrado. Entonces la niña llegó rosada, y me refiero a que no tuvo también ningún sangrado, la niña no llegó anémica ni en estado de shock. Entonces eso nos dice de que la mamá en ese momento, adolescente, niña, estuvo con alguien que la asistió y realizó los primeros auxilios. ¿Los síntomas pueden coincidir con los que presentó esta mujer? Hablamos de los síntomas posparto. ¿Cómo? Mencionaba que se sentía mareada, que tenía problemas febriles. Y podría ser posparto también, claro. Eso ya debería evaluar el médico que le realizó la consulta en ese momento. Con respecto a la familia que hoy le da un nuevo hogar a esta criatura, doctora, ¿presentaron algún tipo de constancia? ¿Qué se tuvo en cuenta para darle justamente a esta familia que hoy le da la acogida? Sí, se hizo un documento que está a cargo de la Defensoría de la Niñez, como un documento legal donde ellos toman el compromiso de familia acogedora temporal, ¿verdad? Y eso estuvo firmado por los presentes, también con el apoyo de la gente de la DICUIDA, que es la Dirección de Cuidados Alternativos que había mencionado, la familia acogedora. Y bueno, y estuve presente yo también como médica tratante. ¿Esta familia es una pareja casada, tiene a uno u otro hijo? Sí, es una familia casada con hijos y que ya tiene experiencia en el cuidado, según me comentó la señora. También fue importante a la hora de otorgarle ese derecho. Sí, es importante sobre todo la práctica, porque es un poco difícil no tener apego a una niña así, ¿verdad? Tan pequeña. Ahora, ¿la pequeña tiene que volver para controles con respecto a su estado? Sí, tiene que volver para controles normales. Como cualquier recién nacido, necesita ser evaluado a las 48 horas del alta, a la semana, y posteriormente también realizar su seguimiento de vacunación, de esquema de vacunación. No, a cargo de esta familia que hoy la acoge está la responsabilidad de darle el nombre, doctora. Judicialmente, eso me había comentado la defensora, que ellos, teniendo el principio del interés superior del niño, se le da prioridad al nombre que la mamá biológica da, y la mamá biológica ya colocó un nombre que no vamos a proteger, ¿verdad? Pero que ese nombre es el que va a llevar la niña, sí. Doctora, muchas gracias. Gracias a ustedes.
la doctora Gilda Lescano, entonces jefa de neonatología del Hospital Distrital de Ñemby. Y bueno, una historia que se cierra con alegría, por así decirlo. Entonces, Roberto, con un mundo diferente para esta beba que el 21 de febrero, bajo un panorama bastante triste, era abandonada. Esperemos que esto nunca más vuelva a pasar en el transcurso de toda su vida y que de aquí en más todo sea alegría para ella. Dani, gracias por ese contacto. Muy buena la explicación de la doctora Lescano. Familia de acogida temporal. Eso significa que la niña está a disposición de la justicia, probablemente a futuro arranque un proceso que permita después la adopción, de todas maneras un seguimiento que se hace y por sobre todo ahora la contención tanto psicológica, por más que sea una recién nacida, decía también generar empatía con esta madre que está en un listado muy especial elaborado por la propia Corte Suprema de Justicia, ya con experiencia para tratar con una criatura ni tan siquiera de meses, sino que de días. Así que bien por esa familia y por sobre todo también la intervención de la justicia que permite dentro de todo un capítulo feliz en el triste arranque de vida para nosotros, Milagros. Y vamos a cambiar de tema para hablar de esta situación que se da en Santaní, departamento de San Pedro, con 5 niños contagiados por sífilis. Establecemos contacto con nuestro compañero Nelson Espínola, que está con más detalles. Nelson, ¿cómo estás? Buenas tardes, Amalia, Roberto, saludos para la teleaudiencia del TNT. Así es, en el transcurso de este fin de semana se detectó este caso aquí en el hospital de San Estanislao. El hospital es un hospital cabecera, prácticamente cumpliendo el rol de un hospital general aquí en la zona sur del departamento de San Pedro, donde acuden varios distritos, desde el 25 de diciembre, Uruguay, Yateití del Norte, Uruguay y más otros distritos aledaños se centran aquí en esta parte. Es una preocupación enorme estas enfermedades de transmisión sexual, ETS, como lo denominan en el sector de salud, el sífilis. 5 menores fueron infectados con esta enfermedad. En realidad, la primera información que teníamos eran 7, pero aparentemente 2 eran de otra patología. 3. Bueno, vamos a tratar de mejorar el audio ya con nuestro compañero Nelson Espínola en minutitos, pero queremos continuar nosotros hablando acerca de este tema y ya nos acompaña para eso aquí en piso, a quien le agradecemos su presencia, al doctor Robert Núñez. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes ya, muchas gracias, y un tema muy interesante que notamos que a veces nos olvidamos un poco del tema, de las infecciones. De las infecciones graves. Sí. ¿Y es una situación atípica que se está dando ahora o que se está dando a conocer recién? No, realmente nosotros sabemos de la enfermedad de sífilis de años, ya de épocas muy antiguas, ¿verdad? Se ha combatido con mucha fuerza, la Organización Mundial de la Salud ha combatido, hace muy poco se hizo una fuerte reunión de tratar con fuerza las enfermedades más en la sífilis congénita y en general, y se ha dictado pautas. Igual hablamos en el Paraguay de un porcentaje 8.3 cada 1000, ¿verdad? Es muy alto en relación a lo que se pretende lograr, y también tenemos que hablar muchas veces de los subregistros que vemos, ¿verdad? Sí. En el área neonatal a nosotros siempre nos toca ver muchos casos que dan positivo. Se dispone de los medios de laboratorio, inclusive las tiras reactivas rápidas para lo cual hacer. Entonces eso hay que enfocar un poco a las mamás y a la familia de ver la posibilidad de los controles prenatales. Ahí está el aspecto fundamental, ¿verdad? ¿Ese contagio se puede prevenir o no se puede prevenir? El contagio realmente se puede prevenir si es que no adquirimos la enfermedad. No adquirir la enfermedad depende mucho de un control rutinario de una persona, ¿verdad?, que está en edad fértil. Y activa sexualmente. Activa sexualmente. O sea, nunca está de más que una persona joven se haga un análisis de rutina, más si tiene algún comportamiento que entra dentro del peligro que pueda adquirir una enfermedad, ¿verdad? En ese sentido no hay que tampoco hablar ni tampoco satanizarle a la persona, sea cual actividad sexual tenga. Pero sí tiene que hacer sus controles siempre, ¿verdad? Y ¿puede ser asintomático o no? Puede ser asintomático, ¿verdad? Entonces en ese momento puede
cuando tiene una relación con una persona y hay un embarazo, puede transmitir. Por eso el tratamiento en las embarazadas es siempre también de la pareja. Claro, Tratamiento ambos. de ambos se hacen el tratamiento. Vamos a retomar el contacto, doctor, con nuestro compañero Nelson Espínola, ahí desde el departamento de San Pedro, porque queremos también el panorama médico que tienen desde ahí. Estamos contigo, Nelson. Muy bien, gracias Amalia. En lo que estábamos comentando, que es una preocupación enorme estas enfermedades en estos últimos tiempos en el departamento de San Pedro, específicamente en la zona norte. 10 de cada joven que asiste en los centros de salud para la consulta correspondiente, 6 cuentan con infecciones de transmisión sexual, y es una preocupación enorme hasta este punto. El fin de semana se llegó a detectar aquí en el Hospital Distrital de San Estanislao 5 casos de menores infectados con esta enfermedad. El Hospital Distrital de Santa Inés es un hospital de cabecera en la zona sur del departamento de San Pedro, y prácticamente cumple un rol de un hospital general, porque aquí los distritos aledaños, 25 de diciembre, Unión, Iribucuaya, Tahití del Norte, Guayaquil, todo se centra en este hospital distrital, y no solamente los que fueron infectados corresponde al distrito de Santa Inés, sino que todos son de la zona sur del departamento de San Pedro. Estoy en compañía del licenciado Acton Centurión, que es el jefe de enfermería y que nos va a comentar los pormenores sobre este tema. Aparentemente de los 5, 3 son pacientes ambulatorios y 2 que están internados están siguiendo los tratamientos correspondientes aquí en el Hospital Distrital de Santa Inés. Bueno, licenciado, es una preocupación enorme referentemente a esta enfermedad y a qué se debe esta situación. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Nelson, y a la audiencia. Definitivamente sí. Una patología que nosotros casi siempre tuvimos y tenemos en este hospital, ¿verdad? Normalmente la causa es, yo quiero pasarle a las madres, a los padres que son responsables, vienen a preconsulta, algunos que no vienen, los que vienen muchas veces llevan sus indicaciones médicas para su laboratorio o para sus estudios, o algunos para su tratamiento, ¿verdad? Muchas de las mamás guardan en sus casas sus indicaciones para las pruebas, para los análisis. Otros ya llevan sus indicaciones, vienen, se mandan a poner una vez y ya no vienen a acudir. Entonces ya vienen justo para tener su bebé. Entonces normalmente ese es uno de los problemáticas mayores en la zona. Bueno, de un índice, licenciado, de todas las embarazadas que acuden en este centro asistencial, un porcentaje de cuántos son los que asisten nada más para tener su bebé, y otros que siguen las preconsultas, las prenatales, y otros que continúan y terminan su proceso. Así como ya escuché que había comentado, el hospital distrital está haciendo el rol de prácticamente como hospital general, ¿verdad? Entonces, nosotros cubrimos muchas zonas, inclusive gente de otra región, como el representante de Yuc, la gente de Curuguatú, o que pasan de hacia Chaco, Paraguay, por Balsa hasta Rosario, y de Rosario pasan directamente acá porque no encuentran en los hospitales cercanos. Entonces directamente pasar a Santa Nica ya sí o sí te van a atender. Muchas de las mamás en la zona sí hacen su preconsulta y continúan, siguen, ¿verdad? De los cuales en este momento vamos a poner de 100 embarazadas, muchas veces por debajo de 20, de 30, mayores de 20 que está con RL positivo. Entonces, al menos lo que son de la zona, nosotros seguimos. Acá tenemos programas, el hospital de la zona que tiene que trabajamos en salud pública y tiene programas de salud, entonces hacemos seguimiento, pero muchos de las mamás vienen de las compañías aledañas, no tan cercanas, entonces muchos no vienen, no cumplen como tienen que cumplir su prenatal, o muchas veces vienen una vez y después ya vienen justito, algunos que otras hacen todavía con parteras empíricas, y justito vienen porque se les complicó el parto. Entonces ya en el momento del parto se le practica algunos laboratorios y se encuentran ya con el RL positivo, ¿verdad? Entonces sí o sí transmiten al bebé. Hoy en día, actualmente, estos menores, ¿cómo se encuentran? Y normalmente están estables, ¿verdad? Las criaturas no
Si tienen síntomas, si no se puede detectar, pero sí en el momento del estudio se detecta. Y algunos que otros se quedan internados en neonatología. En este caso tuvimos 2 que fueron internados, los otros sí tenemos albergue en la institución. Entonces se quedan con la mamá en el albergue y vienen a horario para su peli. Bueno, dijiste, licenciado, un punto muy importante, Nelson, que este es... vamos a ir ampliando ya esta información ahí desde el Hospital de Santaní. Muchas gracias. Continuamos aquí con el doctor Robert Núñez en piso, porque realmente nos parece muy interesante en insistir que es una infección grave, discapacitante para muchas mujeres y hasta mortal para el feto. Sí, así en mismo. el caso de no recibir el tratamiento, doctor. Así mismo, realmente nosotros estamos hablando aproximadamente un porcentaje de 40% de los que sufren una infección de provocar abortos, ¿verdad? Sí. Muerte fetal y también prematurez, que implica una morbimortalidad importante en el recién nacido. También a la larga tenemos consecuencias que pueden tener para un chico que nace con una sífilis positiva, ¿verdad? Entonces eso va a arrastrar ya una suerte de consecuencias ya a largo plazo, ¿verdad? De infecciones que podrían darse a través de por causa de una enfermedad no tratada en la embarazada, ¿verdad? Una mamá que hizo el tratamiento durante el embarazo, después, ¿es normal que pueda parir por una cesárea o por un parto normal? Normalmente sí, por eso se trata de, primero que nada, inducirle a las madres que escuchan, ¿verdad? Sí. Es una enfermedad muy conocida, muy extendida. La situación epidemiológica en el Paraguay y en las Américas no es buena en relación a la sífilis congénita. Sí. Entonces, depende mucho de que acuda esa mamá, ¿verdad?, a hacer su primera consulta. Sí. Una vez que se entere que ya está embarazada, tenemos puestos de salud, centros de salud, unidades de salud de la familia que están con el personal de salud médico y la obstétrica, el personal obstétrico responsable que pueda hacerle eso. Y uno de los primeros laboratorios dentro del total de laboratorios para infecciones neonatales que se tienen es justamente para la sífilis, ¿verdad? Entonces se hace ese diagnóstico, si sale positivo ya se empieza el tratamiento, un tratamiento fácil. Generalmente se hace por vía ambulatoria, no se necesita internación. Después se hacen los controles. Después se vuelve a hacer un control de vuelta laboratorial allí por las 20, 25 semanas y ya se ve. Si vuelve a verse los niveles, ¿verdad?, en el análisis se vuelve a reiterar el tratamiento para que en el momento del parto se quede solamente una cicatriz. En el análisis se queda como que, bueno, tuvo, pero no va a afectar al recién nacido, ¿verdad? No me quedó muy claro, doctor Núñez, o sea que no hay un síntoma que permita a la madre detectar o presuponer que está con un cuadro congénito de esa naturaleza. No hay un síntoma en la madre. Ese es el problema, justamente por eso es más que importante. Claro, porque la mujer dice estoy bien. Sí. Claro, y justamente ahí es lo que de repente nos tenemos que tener cuidado. La mamá sí o sí debe irse a sus controles prenatales, ¿verdad? Sí. No entra en la cabeza de nadie que no haga sus controles prenatales porque hay medios suficientes en todo el país para acudir. Y hay una suerte también, otro tema también es la poca adherencia al tratamiento, le llamamos, en el sentido de que se le dice que se tiene que hacer el tratamiento y no se hace, pues son 3 dosis de la penicilina, que es la que se hace, y muchas veces la mamá quizás se hace una y no completa el ciclo. Entonces, y el varón también, doctor, puede tener sífilis congénita. Y por eso el tratamiento es, Roberto, tanto la embarazada como la pareja. Sí, a los porque dos. Puede volver a la infección si sigue teniendo las relaciones sexuales. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias que tiene en los niños si no sigue el tratamiento? Y por un lado está el tema de el problema perinatal, en el sentido, primero el aborto y la muerte prematura, después la prematurez en los chicos, que conlleva, ¿verdad?, una causa mortal en ese recién nacido que puede darse. Posteriormente se hace el tratamiento y si no se hace el tratamiento, ¿verdad?, ahí en el momento del parto puede tener una consecuencia precoz y tardía. La precoz son problemas en general en la piel, puede tener problemas cardiológicos, puede tener problemas de afectación meningia, ósea, ¿verdad?, deformidad en la cara porque tiene una sintomatología que se demuestra en la cara, ¿verdad?
Y tardía ya esa bacteria puede volver a afectar y causar el mismo tipo de consecuencias a la larga. O sea, podemos tener de por vida una posibilidad de una complicación por sífilis, ¿verdad? Pero por suerte, ¿verdad? Según lo que nosotros estamos viendo, todos los chicos que hablamos acá de un 40-50% que también nacen y hacen positivo, con el tratamiento en el hospital salen sin ninguna consecuencia. Se curan. Claro. Sí. Entonces es una enfermedad que es demasiado curable, demasiado prevenible, pero depende mucho de la voluntad. De la voluntad, realmente. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Muy amable, muy claro como siempre. Y ojalá que la gente se acuerde que siga siendo su prenatal, por favor. Que es lo más importante. Bien, nosotros vamos a un trabajo en vivo y en directo hasta el sur de nuestro país porque hay una extraña mortandad de vacas. Vamos contigo, Lucas. ¿Cómo te va? Bienvenido. Adelante. Muchas gracias, Marcelo. Saludo muy cordial para todo el equipo de IDM, también a los televidentes. Es así, lastimosamente, eso está ocurriendo en Carmen del Paraná y parte de Fran, en el departamento de Itapúa. ¿Qué pasó según los productores? Para hacer un resumen, ellos contactaron con la Cenaxa para que el 2 de febrero inicie la campaña de vacunación contra la aftosa en Carmen del Paraná. Se fueron desde Cenaxa y según afirman, fueron algunos aprendices. Es lo que dicen los productores. Desde esa vacunación empezaron a morir las vacas. ¿Y por qué sospechan de que tuvo que ver con una alteración de la vacuna? Porque cada vaca que fue en este caso objeto de la vacunación presenta en la parte del cuello una especie de una pelota y desde ahí se sintieron un poco mal, lo mandaron a revisar y después ya aparecieron muertas varias vacas. En total, en una sola comunidad son 15 los animales que murieron. Esto es lo que nos mencionaban más temprano los preocupados productores de Carmen del Paraná. Después de la vacunación tenemos este problema, no sé qué hacer, pues. Hay de muchos propietarios que murieron muchas vacas con leche y alguna gente más humilde que de eso vivían, se mantenían, tienen criaturas, pues vamos a ir a ver más gente porque tienen también y no sabemos, una situación medio fea es que mandaron a unos practicantes, vamos a decir, porque creo que ni sabían vacunarme. Y era supervisado por el doctor Pedro Candia, pero Pedro Candia no estuvo con ellos. Vinieron a vacunar nomás, pero no sé qué cargaron, porque no vi que desinfecte sus jeringas, como dicen, su aguja. Que mantener cargaron y yo tenía todo en el brete, que no se movían los animales, no sé. A una vaca que yo he visto, pero no controlaba, que se fue luego el remedio por arriba. Vemos y se nota incluso en el lugar de vacunación se forma tipo un bodoque, incluso se infecta esa parte. Sí, se infecta y hay casi el 90% están infectados con eso. Y a algunos ya les reventó y tenemos que cuidar que no sea gusano, porque... Bastante raro lo que... Sí, es raro, la primera vez que yo pasó esto. La explicación que le dieron a los productores por parte de Cenaxa es que podría tratarse de rabia bovina, según lo que dijeron, pero según los productores no se han sacado muestras para confirmar o descartar esto. El doctor Rodríguez, Edgar Rodríguez de Cenaxa, habló con nosotros también acerca de esta situación y dijo que se tomó una muestra para enviar al laboratorio central. Sí, nosotros estuvimos ya desde la semana pasada visitando a varios productores en la localidad de San Isidro, del distrito de Carmen del Paraná, ¿verdad? Estuvimos visitando prácticamente 9 productores en donde primeramente vino la denuncia a consecuencia de la inflamación que producía el lugar de la vacuna, ¿verdad? Después nos apersonamos en el lugar y pudimos constatar en un propietario donde nosotros pudimos ver que una vaca había muerta, ¿verdad?
pero conversando con el mismo y diciendo la sintomatología que presentaba el animal, nosotros, o sea que yo personalmente estaba sospechando de que se trate de caso de rabia bovina, porque nosotros estábamos teniendo inclusive no muy lejos de esa zona casos de rabia confirmada, ¿verdad? Y justamente a consecuencia de eso... Bueno, parte de lo que manifestaba el doctor Edgar Rodríguez con relación a esta situación que se da en Carmen del Paraná. Lo cierto y lo concreto es que las vacas siguen muriendo y las pérdidas son millonarias tanto para los grandes productores, así también para los pequeños productores de esta parte de Carmen del Paraná. Pero más vale, Lucas, realmente de eso conversábamos aquí con los compañeros, realmente cuando uno vive del rubro, cada animal representa un ingreso económico del sostén para su familia, y enhorabuena que las autoridades puedan realizar este estudio y hacerse cargo si es que hubo algún tipo de negligencia. Gracias, Lucas, será hasta cualquier momento. Tiempo de una breve pausa aquí en el IDM, ya seguimos. 12:48 de esta siesta de martes con sabor a lunes todavía después del feriado, 30 grados la temperatura actual. Tenemos más noticias. Y vamos a recibir ya a nuestro compañero Alexis Aveiro, que le está tomando el pulso a esta situación que se vive ahí en el norte del país. Estamos contigo, Alexis, buenas tardes. Hola, Amalia. Bueno, te cuento rápidamente que lo que estamos observando ahora es el desborde del río Apa en la zona denominada Juá, aquí de la ciudad de este punto del departamento de Concepción, de la ciudad de Vallemí. Y quiero mostrarles, allá de fondo ustedes van a notar en donde la corriente de agua es un poco más intensa en dirección sur. Bueno, ese es el brazo, ese es el cauce que corresponde originalmente al río Apa. De ese punto que les estoy mostrando ahora hasta acá hay básicamente unos 500 metros aproximadamente, y las aguas ya están tomando todo este sector en donde hasta hace unas semanas funcionaba como playa. De hecho, hay letreros que dan bienvenida a la playa municipal de este sector Juba Mendoza, acá en Vallemí. De hecho, ya vemos inclusive algunas embarcaciones preparadas acá para que puedan comunicarse con otras comunidades, inclusive ya fronterizas. La situación es la siguiente: fíjense ustedes que ya los árboles están bajo agua. ¿Cuál es la consecuencia de esto? De que el río Apa esté en su punto más alto, teniendo en cuenta pronósticos de lluvia. Y les voy a mostrar en el siguiente recorrido. Pareciera que al salir el sol, la tierra nuevamente se pone un poco más árida. Pareciera ser que absorbió absolutamente todo. Pero acá se dan condimentos muy especiales, Amalia. Por ejemplo, en el centro de la ciudad de Villeta, los barrios que recorríamos ayer, sí, el agua que invadió las casas es agua de lluvia. Sí. Acá en el río Apa, en esta zona, la Vallemí, acá la situación es diferente, porque lo que impide el tránsito ahora son las aguas desbordadas, porque está en su punto alto, les decía, el río Apa acá en Vallemí, y eso hace que cauces hídricos como algunos arroyos que van cruzando la zona también ya invadan las calles. Hasta acá, territorio árido, como si no hubiera llovido. Pero después van a ver estas casas, Aveiro. Sí, estas casas de este sector quedan aisladas, salvo que salgan en ese camión, salvo que salgan a caballo en una 4x4 como esta. Fíjense, acá comienza a ponerse difícil la cosa, Ya entramos con más cuidado. Es una zona un poco más alta, Sí. Pero ya les voy a mostrar cómo cruza la gente, si es que se anima. Sí, y esas familias decidieron quedarse. Cerca de 10. Están ahí porque esta ya es más bien un área rural, tienen sus animales, tienen sus plantaciones, muchos inclusive de la agricultura familiar campesina, rubros de autoconsumo. Pero los que quedaron del otro lado, si es que no tienen una 4x4 o un caballo, como les decía, quedan aislados. Claro. Y fíjense, fíjate, Amalia, acá
en este sector que es el punto medio. Todavía hay mucho por recorrer. Acá, fíjense en la dimensión para que... Y acá unas plantaciones que se ven afectadas y avanzamos un poco por este sector y hay que tener mucho cuidado. Totalmente. Se puede cruzar a pie, se puede hacer esto, solo que hace que comunicarse hacia el otro sector ya en dirección a Vallemí sea un poco más difícil, ¿verdad? Para las comunidades. Sí. Si es que se viene una lluvia, el aislamiento va a ser total. Y es lo que marca la Dirección de Meteorología, por lo menos para los próximos días. Sí, marca para los próximos días lluvias. De hecho, una persona que está saliendo de Concepción me decía hace instantes que en Concepción estaba por llover. Rutilio de León fue nuestro guía a lo largo de este viaje. Fue a Concepción a realizar algunas gestiones y me decía hace no mucho tiempo, hace 40 minutos aproximadamente. ¿Qué tal, Alessi? Alessi, estoy saliendo de Concepción. Techo bajo, nublado, a punto de llover en la capital departamental, mi amigo. A disparar a China, que me estoy yendo hacia Vallemí. Una persona que está viniendo hacia Vallemí está imprimiendo velocidad porque está feo el tiempo, está por llover en Concepción y eso puede ser lluvia que venga en dirección a este sector, Amalia, y eso preocupa. Día soleado, hoy recorríamos los barrios en donde hasta anoche había agua, poco más arriba, pero con el temor latente de que rápidamente el astro rey desaparezca entre esos nubarrones que están viniendo y que nuevamente todo eso se convierta en lluvia. Vallemí atravesó 2 años de sequía. Sí. Con la lluvia del fin de semana bastó para que muchas comunidades queden anegadas en esta zona del departamento de Concepción. Reitero, esta no es agua de lluvia, esta es son las aguas que les mostraba inicialmente del río Apa, que alimentan algunos arroyos y los arroyos ya están desbordándose, produciendo este problema en la comunicación entre comunidades rurales. Bien, Alexis, gracias. Gracias por este contacto. Bueno, a continuación tenemos que hablar de esta movilización que se llevó hoy en horas de la mañana frente a la Secretaría de Tributación. Esto fue encabezado por los contadores, quienes reclaman que no funciona de manera constante el sistema de Marangatú. Muchas veces la plataforma se queda cargando, no pueden completar los datos de los clientes y posteriormente, una vez que llega la fecha de vencimiento, tienen que abonar multas que van desde 50.000 guaraníes para el contribuyente menor, por así decirlo, sin tener en cuenta los supermercados, por ejemplo, o otros comercios de mayor movimiento. Lo cierto y concreto es que están esperando una respuesta o una segunda opción por parte de la Secretaría de Tributación para poder solucionar este inconveniente. Esto es lo que decía. Ya escuchamos los comentarios de los analistas técnicos, ¿verdad?, de la subsecretaría. Ellos habían dicho que en 2 días nomás tuvieron problemas y en 2 horas nomás. Y nosotros venimos arrastrando esta problemática desde inicio de enero, ¿verdad? No el día completo. No es que no funciona el Marangatú en su 100%, pero hay días que no funcionan 2, 3, 4 horas y ellos no se dan cuenta de eso. Entonces, nosotros ya reclamamos por las redes sociales, tienen correos, tienen teléfono, pero no nos hacen caso. Y obviamente eso dificulta nuestro trabajo. Las multas que el contribuyente paga por no presentar de manera tardía, nosotros nos hacemos cargo en muchas veces. Entonces no tenemos de otra, venimos a realizar esta manifestación principalmente para que el viceministro nos pueda escuchar y nos pueda también ya dar una solución definitiva y que nos asincere, ¿verdad? Bueno, los contadores también decían que esto no tiene ningún tinte ni interés político, ya que la mayoría de los que estuvieron presentes son contadores autoconvocados y bueno, lo único que queda es esperar una segunda opción para poder realizar estos trámites que de momento presentan muchos problemas desde hace meses.
Y la ciudadanía en general sigue aportando su grano de arena a la campaña Punandí No. Este grupo de choferes de autobuses, denominados Buses Top, por iniciativa propia, decidió reunir calzados, ropas y todo lo que pueda servir a los niños. Con una comitiva de 10 colectivos de diferentes puntos del departamento central llegaron hasta la costanera y posteriormente a la explanada del canal con sus respectivas colaboraciones. Seguimos destacando esto que llegó al corazón de cada uno de nuestros televidentes porque somos verdaderamente el noticiero de los paraguayos. Una escuela de fútbol ubicada en el populoso barrio San Alfredo de Ciudad del Este se organizó para realizar el gran gesto solidario de donar calzados a la campaña Punandí No. Tanto directivos de la institución como padres de alumnos expresaron su deseo de contribuir con esta feliz iniciativa. La gente se prendió a las donaciones de Punandí No. La escuela de fútbol también quiere ser parte de esta gran campaña y gracias a que los padres se pusieron las pilas y acá están sus donaciones. Como dice Punandí No, los padres están dando su granito de arena en esta gran campaña y algunas prendas también llegaron. Con mi amigo me dijo que estaba ellos juntando, ¿verdad? Viste, como te dije, me agarró de sorpresa esta vez. Y así dice mi amigo acá que van a estar juntando otra vez y ya vamos a estar colaborando también con la persona que necesita, ¿verdad? Es importante ayudarle a los hermanos, ¿verdad? Si tu hijo no usa más, agarrar y poner en una sacolita, ¿verdad? Y traerle acá para donar, ¿verdad? Hay muchos vecinos acá que son del barrio San Alfredo que tienen muchos hijos también como nosotros, ¿verdad? Y que ya no usan malos calzados, prendas de vestir también y que pueden traer acá. Bueno, hablamos de este día considerado histórico porque Itaipú cancela su deuda con los acreedores. 50 años después vamos a tener los detalles, el desarrollo de este caso. A mí me corresponde hablar un poquito también del contrato colectivo de condiciones de trabajo que rige para los funcionarios de la Binacional Itaipú, lado paraguayo. Por ejemplo, algunos de los beneficios es que 10 de los dirigentes sindicales son liberados directamente con la remuneración completamente para dedicarse exclusivamente a la actividad sindical. Esto está en el contrato colectivo. Por lo menos 10 dirigentes sindicales elegidos por ellos. Entonces, licencia integral, sí, no tienen, no marcan, en fin. Pero cobran. Viste que en general te sirve, nosotros decimos, estos diputados, estos senadores que ganan súper bien, perfecto. Y van por representación popular, todo lo que vos quieras, pero lo que se pone en tela de juicio es la cantidad. Pero ser funcionario de Itaipú, fácilmente el promedio, estimo, está por los 40, 45 millones. Promedio. Órale, señor. Vamos al siguiente beneficio de funcionarios. De hecho, hay una política habitacional amplia, por ejemplo. Sabemos que muchos de los funcionarios que residen en la zona del Alto Paraná tienen sus propias viviendas, pueden adquirir incluso a largo plazo. Una política educacional también que contempla la asistencia a los hijos de los funcionarios desde el nivel inicial hasta el nivel universitario, inclusive posgrados, capacitaciones tanto dentro como fuera del país. Por eso hablamos de una política habitacional y educacional. Alimentación también, lógicamente, tienen un vale especial que se le da de manera puntillosa para que puedan acceder a una alimentación adecuada y estamos hablando de una amplia gama de alimentos. Y seguramente con el salario que dijo Pérez no les alcanza, pues. Entonces, ahora, yo quiero ser incendiario, ¿verdad? ¿Está bien o está mal?
Bueno, vamos a ir viendo. No, digo, porque al final, ¿sabes qué te van a decir los sindicalistas? Pero déjense ustedes que no supieron reivindicar sus justos derechos. Pero ni aunque intentemos. No hay empresa que te aguante algo así. Claro, transporte también. Ahí está el secreto. Sí. Transporte también, porque a cada funcionario, una unidad de transporte de la Binacional, todos los días, a determinada hora, pasan allí, abordan ellos y no gastan combustible. Eso no es porque ellos entran de madrugada. No, a cualquier hora. Hay un esquema de horario. Para el presentismo, Silvio. Presentismo también, sí. Después tenemos otro beneficio que contempla, repito, el contrato colectivo. El pago del famoso anuenio. ¿Qué es? Que es una figura, un adicional por encima del salario que puede llegar hasta el 35% por el carácter de funcionario. ¿No? Fuera de aguinaldo. No, eso es aparte. Anuenio. No, aguinaldo es otra cosa. Una bendición le deberían poner entonces. Sí. Pago de una bendición. Una vez al año, Sí. hasta el 35%. Sí. Estamos hablando de los beneficios, algunos de los tantos, porque si vamos a desentrañar todos los beneficios que contempla el contrato, 45 páginas por ahí tiene. La siguiente placa contempla, a ver, es un adicional regional que puede ir hasta el 13% del salario, sobre todo para la gente del Alto Paraná, gente de Hernandaria, Ciudad del Este, Mingaguazú y el área de influencia. Adicional regional. ¿Sí? Adicional regional, por ser de la región. Claro. Es lo que uno entiende, ¿verdad? Por mantener la identidad de Tacurupucú, se llamaba. Por ejemplo. Y así como cuando te va a otro lado, el desarraigo que te paga. También desarraigo. Eso es para la gente que va de acá hacia allá. Contempla también, Sí. Insalubridad, por ejemplo, si uno está operando en determinadas zonas de la represa, por decirlo así, hasta un 30%. Claro, todo es por encima del salario. Y hay ítems que forman parte del salario y hay otros no, ¿verdad? Y al decir forman parte del salario, eso implica también una remuneración ya al final del año que se refleja en el aguinaldo. Exacto, porque la medida que uno vaya ganando más plata en cada mes, pues eso se promedia, pues. Ya se está, por ejemplo, en octubre ya hacen un promedio. Y después porque es un trabajo de verdad. ¿Cuántos funcionarios tiene, verdad? Siguiente placa, vamos. Tiene que ver con el auxilio de alimentación, lo que les comentaba también. Le llaman auxilio de alimentación. Técnicamente, sí, es para el almuerzo, para la merienda, para el desayuno. Exactamente. Estamos hablando de funcionarios de la Binacional Itaipú. También ellos tienen este beneficio con un año de antigüedad, ya directamente 30 días. Esto se puede ir extendiendo incluso conforme a la situación que se presenta. Claro, están muy estresados seguramente. Entonces, Es así. por eso al año ya tienen que 30 días. Bueno, los funcionarios sindicalizados de Stavis son los que tienen mayor cantidad de privilegios, me pude percatar también. Sí. Adicional vacacional, además de las vacaciones pagas, reciben también un adicional por salir de vacaciones. Representa, no sé por qué, 66% del salario. Claro, porque las vacaciones, si no son pagas, pues no. Claro, no tienen eso. Pero este es por encima de esas vacaciones. O sea, que no te puedes quedar en Tatiyupí nomás a mirar los bichos que de por sí ya te cansan, porque forma parte de tu rutina. Seguimos, porque después tenemos que hablar de la ANDE también. Sí. A ver. Claro, las licencias de paternidad tienen sus variables, maternidad también, lactancia y otras tantas figuras. Vamos a la siguiente placa. Tiene que ver con también licencia, adopción inclusive. Contempla también cierto... ¿Qué adopción? Y cuando, por ejemplo, un funcionario está en un proceso de adopción de un hijo, una cosa así, tienen también ciertas licencias y ciertos beneficios adicionales, tanto para él como para la criatura. Y si ejerce una docencia universitaria también, tiene licencias en cuanto al régimen horario. Acá una consulta, pero creo que ya dijiste. Sí. ¿Es sobre el salario real o sobre el mínimo? El real, ¿verdad? El real, claro. El real, claro. Sí. Y después un amplio, pero amplísimo programa de asistencia médica. Contempla estudios, o sea, además del seguro médico, contempla la posibilidad de internaciones en una amplia gama de sanatorios privados, nacionales y extranjeros. Por ejemplo, una cirugía estética. Claro, todo se contempla. Por ejemplo, un funcionario de Itaipú que tiene que se le diagnostica una enfermedad delicada, puede ir sin problema al Sirio Libanés, por ejemplo, en Sao Paulo, someterse a todo el procedimiento, a todo el tratamiento y todo eso carga íntegramente. ¿Sabes qué me metes la duda, Silvio? No sé si quiero ser director jurídico de la Itaipú o director del penal de Tacumbo. ¿Verdad que también dijimos la vez pasada corre mucha plata ahí? También. Y también un régimen de entrega de medicamentos. Por ejemplo, Roberto Pérez consume habitualmente, por decirle, un antihipertensivo. Entonces, de por vida se le suministra ese medicamento. No le tiene que faltar. Vamos a la ANDE, que también tiene beneficios similares en su contrato colectivo.
Ahí sí que la cantidad de sindicatos son fuertes. Cantidad interesante también. La ayuda vacacional, que representa también el 30% del salario del funcionario, un adicional. Estamos hablando de las vacaciones pagas, ¿verdad? O sea, vos salís de vacaciones y un 30%. Y te dan para tu viático. Sí, exactamente. La bonificación alimenticia también, similar condición. No se contempla específicamente en el contrato, no vi el monto específico, pero sí que se contempla esa bonificación. Hay un aguinaldo extra también, le llaman por logro empresarial. Es como el sector privado que de repente tiene algunas metas mensuales, y si el funcionario alcanza esa meta, tiene un pequeño cuadrilleros que premio. trabajaron más los apagones, dependiendo de los barrios Por donde... meta atender el 160, por meta eso fue el logro solucionarte todos los empresarial. problemas. De eso se trata. Bueno, vamos al siguiente. Esta es una suerte de aguinaldo Queda extra, una repito. especie de rocha Peligrosidad también por riesgo eléctrico, dependiendo del lugar donde trabaja, tiene también una bonificación, Tiene una su adicional, ese funcionario, en este caso de la ANDE. Subsidio por accidente laboral, lógicamente, se contempla también, no puede dejar pasar eso. Otro ítem, a ver, el anuenio también. Sí, Por el antigüedad. anuenio también. A mayor cantidad de años, mayor cantidad de... Esto está relacionado con una suerte de bonificación por antigüedad en el cargo, en la función. Así está a nivel de la ANDE. Hay uno más. Reconocimiento también por grado académico. Esto también tiene una amplia gama. ¿Pero eso es por única vez o después cada mes ya? Lo del grado académico. No, eso es mensual. Mensual, sí, mensuales. La mayoría pues te premia así un poquitito y bueno, felicidades. Y también lo otro, no menor, que se le descuenta también en la tarifa de la ANDE. Suerte de tarifa social, entonces, ¿no? Sí, tienen ese beneficio, ese descuento. Algunos funcionarios creo que tienen algunos edificios de departamentos, por ejemplo, y tienen también este beneficio. Cerca de 5.000 funcionarios tiene la ANDE. El presupuesto 2023 de la ANDE es de 1.552 millones de dólares para este 2023. ¿Te imaginas cómo vas a estar mirando ese jornalero viendo estos beneficios? Qué dolor, en O serio. los tercerizados Te da también. una especie medio roncha. Sí, no más. Bueno, esto era una suerte de complemento del día de Itaipú Ande, pero Fernanda tiene más detalles sobre eso. Así es, Silvio, compañeros, también porque el día de hoy se marca como un hito histórico. De hecho, que para las 14:30 aproximadamente está previsto un acto en la ciudad de Hernandarias, y lo que tiene que ver con la cancelación de esta deuda histórica de Itaipú. Paraguay, Brasil, en realidad la entidad binacional Itaipú, termina el día de hoy de pagar esta histórica deuda a Amalia, Roberto y televidentes. La última cuota se paga el día de hoy y vamos a ver un poquito los detalles, si les parece, compañeros. Por favor, porque es una cuestión muy técnica y finalmente es importante tratar de aleccionarnos. Sí, Amalia. Vamos a tener... Casi 49, casi 50 años después de haberse contraído la deuda que se preveía tener para construir la hidroeléctrica en ese momento. Desde 1974 hasta el día de hoy, ¿saben cuánto se pagó? Sí. 63.500 millones de dólares en total. Hoy se salda la deuda pagando otros 115 millones de dólares más. Y con eso se finiquita la deuda que se contrajo en su momento para que Itaipú pueda ser construida. Pero una deuda que se elevó a la 10ª potencia. Se elevó a la 10ª potencia porque íbamos a ver la siguiente imagen también y la siguiente placa. Decíamos, la última cuota son 115 millones de dólares. El día de hoy, con un acto incluso que está siendo ya bastante esperado, un anuncio próspero de felicidad. Están estirando el horario. Claro, para las autoridades. Pero si vemos cómo empezaba con las acreedoras, porque fueron varios los acreedores, Electrobras fue una de ellas. Lo que vendría siendo el equivalente a nuestra ANDE aquí de Paraguay, pero de la Administración de Electricidad del Brasil, fue una de las principales prestamistas para que se pueda construir Itaipú. Pero en aquel momento, fíjense que Electrobras, la mayor prestamista de todas, le prestó a la Itaipú Binacional 3.556 millones de dólares. Contemplado en dólares en su momento, pero esto después se elevó y se creó la famosa deuda espuria. Sí. Con intereses altísimos que hizo que lo que empezó como 3.500 millones de dólares
trepó ahora a más de 60.000. O sea que la colita nomás se tenía que pagar, pero se pagó 60.000 millones de dólares más a lo largo de estos años. Informes de la CODEUPI de estos últimos meses hablan de que esta deuda tuvo un crecimiento de 1.700%. Esta deuda de Eletrobras, que era una de las principales, se hizo, si vemos la siguiente placa, con una tasa de interés del 10%. Pero había otras también. Vamos a ver la siguiente placa. Además de Eletrobras, otra de las instituciones, entidades que le presta dinero a Itaipú, es decir, a Brasil y a Paraguay para la construcción de la hidroeléctrica, fue el Tesoro brasileño, por ejemplo. Y aquí está lo que decíamos. Este es el informe de hace un par de semanas de la CODEUPI. 1.700% creció la deuda de Itaipú y recién el día de hoy terminamos de pagar. Unos 10 años aproximadamente la tarifa no cubría los gastos. E incluso también la Contraloría, el año pasado creo que fue, que la Contraloría General de la República determinó que la deuda de Itaipú, parte de esa deuda que se tuvo, fue ilegal a favor de Brasil, para pagar a estas instituciones. Claro, porque ellos siguen pagando más barato, inclusive tienen de manera gratuita en algunos lugares. Es que los especialistas te dicen que fue una perfecta ingeniería usuraria y encima que las autoridades de entonces, de 1973 para adelante, insistían en que Paraguay lo único que entró fue supuestamente el agua, parte de su río, y que Brasil corrió con la plata grosa. Cosa que a estas alturas se desmiente categóricamente y se demuestra en los análisis contables. Exactamente, decíamos, es un hito histórico porque a partir de ahora ya oficialmente el 50% de la hidroeléctrica le pertenece al Paraguay, ya no con deuda de por medio. ¿Qué pasa a continuación? Al no tener que pagar ya esta deuda, muchos opinan que la tarifa de la energía eléctrica debe bajar automáticamente aquí en el Paraguay, como están anunciando que lo harán en el Brasil. Otros hablan de la posibilidad de que este dinero que va a, en teoría, sobrar y ya no se va a utilizar para pagar deuda, se pueda utilizar para mejorar la energía en otros aspectos y hacer que este bono financiero, que estiman va a durar 5 a 10 años, pueda extenderse por mayor cantidad de tiempo y mejorar la energía eléctrica en nuestro país. Escuchamos lo que decía el ingeniero Pedro Ferreira respecto al tema. Creo que es un día de festejo por un lado, pero por otro lado también un día de compromiso, porque nosotros a partir de ahora tenemos que primero pelear por obtener de ese 2.000 millones años que se estaba pagando de deuda, la mayor porción posible para nuestro país, por un lado. Y con esos recursos, ¿qué hacer? Lo primero, y es la demanda ciudadana mayor, la gente quiere que baje la tarifa de la luz para que podamos de alguna manera tocar en nuestro bolsillo los beneficios que es para el Paraguay el pago de la deuda. Lo que no estuvo previsto en un comienzo era que se comience a pagar tan tardíamente. Hubo un periodo de tiempo, los primeros años, que era cuando más Brasil llevaba la energía, en que se acumuló deuda, que es lo que llamamos la deuda espuria. Más o menos arriba de los 4.000 millones de dólares de perjuicio para el Paraguay fue eso, porque en vez de que Brasil pague lo que tenía que pagar, resulta que pagó menos, y entonces cuando uno paga menos se acumulan los intereses y después tiene que pagar más. Lo que ocurrió realmente no es que se pagó por más tiempo de lo previsto, sino que se pagó mayor cantidad de lo previsto porque por culpa de que se acumuló la deuda. Habrá que ver ahora cuál es la postura con toda esta situación, de qué se va a hacer con ese dinero sobrante, si se va a implementar nuevos métodos también de búsqueda, incluso de obtención de energía en nuestro país, se va a invertir para este sector, o qué es lo que se va a hacer, o directo una baja de tarifa, que es lo que muchos hay que quedarse con lo tangencial, dicen también los especialistas, porque es cierto, merecemos pagar mucho menos, pero por sobre todo tenemos suficiente tecnología como para aprovechar esa energía y jugar de igual a igual con el Brasil. Y con que tengamos por lo menos de calidad ya está bien por el momento. Sí, en este tramo. Sí, exactamente. Bueno, con esta información hacemos una breve pausa ya.